En la hora de la verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Bueno, hoy en la historia nos aparece Himmler, el hombre de la Gestapo, el hombre de la SS, hombre clave en la estructura jerárquica nazi. Eran Hitler y después, para nuestro gusto, después de muchas discusiones, pero para nuestro gusto venía una trilogía que no se entendían muy bien y que tenían unas rivalidades enormes a ver cuál se ganaba más el corazón del Führer y cuál estaba más en la ortodoxia nazista, que eran Goebbels, que era el hombre de la publicidad, el hombre de la propaganda, Göring, que era el hombre especialmente de la Fuerza Aérea, era el hombre de las armas, y Himmler, que era de todo, era de servicios secretos, era de la famosa SS, que eran primero mecanismos de asalto para golpear al pueblo alemán, pero también parte fundamental del ejército nazi. De manera que Himmler era hombre clave, un hombre muy enfermo, un hombre que tenía unas dolencias pavorosas, unos dolores de cabeza absolutamente insoportables y que se hacía tratar con medicina naturista, porque llegó a considerar que los médicos no hacían sino vender productos farmacéuticos y que la medicina verdadera estaba sobre todo en la medicina tradicional. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Lo cierto es que Himmler fue el hombre clave. Hace muy pocos días estábamos hablando a propósito de la noche de los cuchillos largos, de ese enfrentamiento entre Goebbels, que fue el que produjo la noche de los cuchillos largos y que desencadenó la persecución contra los judíos, y Himmler, a quien no le gustó para nada que se hubiera hecho lo que se hizo. Al parecer tuvo el apoyo de Hitler, pero la noche de los cuchillos largos ya había desencadenado la persecución final contra los judíos. Curiosamente no fue Goebbels, sino que fue Himmler el hombre de la solución final, de lo que se llama la solución final, es decir, la guerra de exterminio contra los judíos, que empezó por ser una guerra para sacar a los judíos de Alemania. Como eso era imposible, resolvieron matarlos y entonces los condujeron a los campos de concentración. ¿Todo en función de qué? Había un odio tremendo contra los judíos, pero que estaban defendiendo el gran mito nazi. Aquí todos estos extremismos tienen mitos. El mito del fascismo era el mito del regreso de Italia a la gloria del Imperio Romano. El mito de Stalin y del marxismo aplicado en los bolcheviques era el mito del pueblo que iba a ser el propietario de todo, y en el nazi era el mito de la raza aria. Y Himmler fue el hombre que más se destacó en defender este mito, los arios, y había que asegurar la pureza de la raza, llegando pues a extremos inauditos. Hay que ver, hay una gran biografía de Himmler que me permito recomendarles, que es de Peter Padfield. Pues sobre Himmler se ha escrito mucho, la manera como Himmler intervenía en la política de las mujeres, cómo debían ser las mujeres, cómo debían ser las familias, cómo se debía ir persiguiendo sistemáticamente a los niños que no fueran puros de raza para producir la pureza de la raza aria. Uno dice, ¿pero qué necedad es esa? ¿Pero de dónde sacaron esto? Muchas veces se le preguntaba a Himmler si entonces las mujeres debían ser todas rubias de ojos azules, y uno esperaba la respuesta recordando cómo era Hitler, que pues ni rubio ni de ojos azules, pero era la pureza de la raza en cuyo favor esto se iba a cumplir. Y para asegurar la pureza de la raza había que llenar varios requisitos, entre otros el exterminio de los judíos
y el exterminio de grupos que ofendían mucho la pureza de la raza, entre ellos los homosexuales. Himmler le declaró la guerra a los homosexuales y los persiguió a todos y los liquidó. Pero, eso sí, respetó a algunos homosexuales que estaban metidos dentro de la cadena de mando. O sea que la pureza de la raza podía esperar tranquilamente un tiempo, porque el homosexual era una demostración de que la raza estaba fallando. En 2 años, exactamente en el mismo día, 15 de noviembre, Himmler decreta la guerra contra los homosexuales. Era el momento crucial en que Alemania se jugaba toda su suerte, y se jugaba toda su suerte Hitler con la invasión a la Unión Soviética, con la invasión a Rusia. Pero Himmler tenía tiempo para declararle la guerra a los homosexuales, porque era el comienzo también de la guerra contra los judíos. Y 2 años después, en 1943, sería la declaración de guerra que haría el mismo Himmler, también en un día como hoy, 15 de noviembre, contra los gitanos. Los gitanos que andaban en alguna parte, en todas partes, no en vano. El gitano es gitano, el gitano es nómada, el gitano está aquí y está allá y va por todos lados. Pues ellos fueron también blanco de Himmler, porque había que asegurar la pureza y la prevalencia de la raza germana, decía él, pero también de la raza aria. Homosexuales y gitanos eran enemigos de la pureza de la raza aria para Himmler, quien en un día como hoy, 15 de noviembre, declaró la guerra a los homosexuales en el 41 y en el 43 la guerra a los gitanos. Y la guerra a los judíos había sido declarada desde 1938 en la noche de los cristales rotos, y después se prepararía lo que Himmler mismo llamaría la solución final contra los judíos, los que no pudieron ser deportados, los que no salieron de Alemania, los que inclusive se necesitaban para ciertos trabajos que les estaban asignados. Esos tenían que ser exterminados en los campos de concentración, como homosexuales y gitanos. Bueno, y la historia en la hora de la verdad en Radio Red a las 9 de la mañana, 3 minutos. Un experto sabe que las mejores ideas necesitan los mejores materiales. Por eso prefiere trabajar con las cubiertas metálicas de Acesco, que tienen gran variedad de colores y diseños. Canaleta grado 40, cubierta arquitectónica, Master 1000 y tejas sin traslapo grado 40. Acesco, mejores materiales, mejores obras.